Me gustaría poder decirte, ven cuando quieras, te estaré esperando. Los barcos son así los muelles y los viajeros. Cristina Peri Rossi, Estado de exilio. Buenas, acá les habla Soledad Arienza del podcast del Laboratorio de Lectura, un podcast que ya llegó a su episodio número 25. Si es la primera vez que lo escuchás, te cuento que soy de Buenos Aires, estudié letras en la UBA y trabajo con lo que más amo, que es la literatura. Y si todavía no lo hiciste, podés darle al botón seguir en Spotify y también seguirme en el Instagram del proyecto, @labdelectura. Y una cosa más es, como vengo recordando en los últimos episodios, es súper importante que le pongas al podcast 5 estrellitas ahí en Spotify, así esto puede seguir creciendo. Y antes de comenzar con el episodio de hoy, les quiero dejar 2 avisos parroquiales. En primer lugar, el día 18 de septiembre voy a dar un taller virtual en torno al bellísimo texto de Milagros Poyat, La luz se propaga en el vacío. Si tienen ganas de participar, me pueden contactar por Instagram, sí, por mensaje privado, o dejarme algún comentario en algún lugar, y yo lo voy a estar recibiendo, o al mail que tengo para los talleres, que es ellaboratoriodelectura@gmail.com. El segundo aviso es que, como ya saben, este proyecto lleva 2 años. Ahora sí, oficialmente en agosto, este podcast cumple 2 años, y para seguir consolidándolo, abrí una cuenta en la app Cafecito. Si viven en Argentina, porque esto funciona para Argentina, seguramente conozcan esta plataforma. Es un modo en el que creadores y personas que se dedican al arte o que tienen distintos proyectos pueden invitar a su público a contribuir económicamente con dichos proyectos. Les dejo la invitación, el link es cafecito.app/labdelectura. Pueden contribuir con débito o con tarjeta de débito o con Mercado Pago. Y es otra manera más para poder seguir, de mi parte, apostando por este proyecto que tanto amo y que tanto disfruto hacer. Dicho todo esto, vamos ahora sí a empezar con el episodio de hoy, un episodio que se transmite desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, y un episodio que me cuesta apresar. En ese sentido es similar al episodio anterior, el del tiempo, y debido a eso voy a replicar en cierto sentido el formato anterior, que funcionó bien. Digo que funcionó tanto porque a mí me permitió contar lo que quería contar en ese momento de un modo un poco más organizado, y también porque en general es un episodio que gustó, que tuvo muchas escuchas, y eso obviamente me puso feliz. Y acá también un inciso, les invito a que si escuchan el podcast y hay algo que les resuena, un comentario que les gusta, algo que esto les lleva a la reflexión, me encanta que me cuenten, que me lo transmitan. Pueden dejar un comentario ahí en Spotify, un comentario público, y si no, escribirme. Me gusta saber qué les pasa con el podcast, y también que sigamos conversando. Que esto sea un puntapié para seguir otras conversaciones. Bueno, entonces, ¿en qué sentido voy a replicar el formato esta vez? En el sentido de que les voy a contar una historia, una pequeña historia, ¿sí? La historia de un personaje que se fue un año de su país y que ahora está de regreso. Ella no sabe aún por cuánto tiempo está de regreso, no sabe si es por unos meses y si luego vuelve a irse, no está claro. Lo que sí es una realidad es que ahora está de vuelta. Se fue un año al otro lado del Océano Atlántico y ahora cruzó de vuelta el charco y está en su ciudad natal, que es Buenos Aires. Hoy vamos a hablar entonces de la literatura y el regreso. Vamos a intentar darle un poco de contorno a las sensaciones y emociones que atraviesan a esta mujer que vuelve. Y vamos a ver cómo algunos textos han hablado de esto. El episodio, y aclaro, es una invitación a pensar todo tipo de regresos, no únicamente el hecho de volver luego de un viaje o de un desplazamiento geográfico hacia un lugar tan lejano. Puede ser volver a un viejo barrio, a un antiguo hogar, a una relación, a una vieja amistad. Es el gesto de volver. ¿Qué pasa con ese movimiento? Decíamos entonces que esta mujer cruzó el Océano Atlántico, y sobre esto hay un primer detalle que me encanta, que es que en la época de Al-Ándalus, los viajeros de Al-Ándalus tenían un término para llamar al Océano Atlántico
que es el mar de las tinieblas. Lo nombraban así porque, era una gran masa de agua que le generaba lógicamente miedo, incertidumbre, confusión, esa cosa de no saber qué hay del otro lado. Y en relación con esto, cuando preparaba este guión, estaba terminando de leer un poemario que me regaló mi amigo Eneco, que se llama Los reales sitios, del autor español Juan de Salas, editado por Ultramarinos. Y en una especie de epígrafe que hay en este texto, pero que es algo puesto por la editorial, no por el autor, hay una cita de Clive Day del libro Historia del Comercio que dice: «Una vez que los marinos aprendieron a abandonar las costas y a navegar intrépidamente en alta mar, conscientes de que no se aproximaban a un mar tenebroso, sino a una tierra muy parecida a la que habían dejado atrás, el océano se convirtió en un medio para unir los continentes más bien que para separarlos». Hay ahí un cambio, entonces, de concebir el océano como incógnita, como separación, como imposibilidad, a pensarlo como puente, unión o disponibilidad. Nuestra protagonista pivotea, es la verdad, entre estas dos visiones, porque en algunas ocasiones ve el océano como algo que conecta, y en otras, cuando le pesa la distancia, cuando le pesa lo que dejó atrás, lo vuelve a ver como los de Al-Ándalus, como el mar de las tinieblas. Ella entonces cruza el mar de las tinieblas de ida y de vuelta. Ella ahora sabe qué hay del otro lado. Pero vuelve y pispea lo propio. Vuelve a Buenos Aires y en ese regreso se abren dos cuestiones. Por un lado, el cómo se ve aquello que se dejó atrás. En este caso, Europa, vamos a poner Europa para poner la etiqueta, ¿no? Por el otro, el cómo se ve Buenos Aires, su ciudad de toda la vida, que ahora es la misma pero distinta. Y es distinta porque en un año las cosas cambian, obviamente, pero también distinta porque ella ha cambiado y entonces ve las cosas de modo diferente. Ella ya no es la que era más todo lo que vivió del otro lado y sacando algunas cosas que quedaron por el camino. Hay un poema de este autor que les decía Juan de Salas en ese poemario, el poema titulado A5, que expresa algo así. El yo lírico dice: «Entonces me fui, pero me llevé todo adentro. Pocas cosas tenían sentido esos días». Le pasa esto, y por eso es que les decía que este episodio es un poco inapresable. Hay una sensación de pérdida de sentido parcial, de limbo, de que todo se ve lejano. Europa es de ya, pero también Buenos Aires. Y en realidad conviven distintas imágenes troqueladas, porque hay personas y vivencias de Europa que ahora están geográficamente lejanas, pero que siguen a la protagonista a flor de piel, que están en ella. Y Buenos Aires ahora está acá nomás, pero está teñida de una pátina de irrealidad en un punto, de un no puedo creer que estoy acá. Todo tiene, entonces, un carácter espectral. Vamos a meternos en esto, en la convivencia con esos espectros. En una guía sobre el arte de perderse, un texto que a esta altura quienes me escuchan con cierta regularidad sabrán que es de Rebecca Solnit, ella trae el concepto de shul, S-H-U-L. Es una palabra en tibetano que significa, dice ella, una marca que permanece después de que pasa lo que la hizo, una huella, por ejemplo. Y sigue, como un shul, el vacío puede compararse a la impresión de algo que estuvo ahí. Esto tiene mucho que ver con el carácter espectral que siente la protagonista de nuestra historia, porque hay inevitablemente una convivencia con el vacío, pero es un vacío espectro, porque hay una huella, la huella de lo que estuvo allí, de personas y vivencias que ahora están del otro lado, pero que en cierto sentido siguen reverberando en ella. Entonces la protagonista vuelve, pero insistimos que hay lugares y que hay personas que siguen apareciéndose en su memoria, en imágenes. Le pasa a veces que se despierta a la mañana en Buenos Aires y por unos segundos no sabe dónde está. Acerca de los lugares y de su permanencia, va a decir Solnit: los lugares son lo que permanece, lo que podemos poseer, lo que es inmortal. Los lugares que nos han hecho quienes somos se convierten en el paisaje tangible de la memoria, y en cierto modo también nosotros nos convertimos en ellos. Son lo que podemos poseer y lo que al fin acaba poseyéndonos. Y más adelante, ella lleva esto al plano de los vínculos, y dice: todo amor tiene su paisaje.
Por eso el lugar del que siempre se habla como si solo importara cuando estamos presentes, nos posee cuando está ausente, cobra una nueva vida al transformarse en una idea de lugar, en una imagen mental que posee todo el efecto atmosférico y todas las asociaciones de una emoción intensa. Los lugares que tenemos dentro importan tanto como los de fuera. Por eso esta existencia entonces un poco espectral, esta existencia en contrapunto. Este término lo tomo de Edward Said, pero me viene como anillo al dedo, esta idea de que hay una tensión interna, que los lugares que se abandonaron físicamente no por eso se abandonan emocionalmente. Y Solnit también, por esta parte del texto, dice una frase bellísima. Ella piensa el territorio como un, cito, mapa trazado en la profundidad de las entrañas y que si se nos abriera el medio podría leerse en los pliegues de nuestro corazón. Están los lugares y están las personas, lógicamente. Y desde Buenos Aires hay personas de Europa que adquieren un carácter espectral, pero otras que para nuestra protagonista siguen muy presentes. La pregunta es cómo conciliar esos dos mundos. ¿Es posible? En un punto, a ella le encantaría que algunas personas de allá conocieran un poco de su mundo en Buenos Aires. ¿Cómo explicar Buenos Aires? ¿Cómo traducirlo? ¿Cómo seguir esa comunicación? ¿Se puede seguir esa comunicación? Esto me recuerda a una parte de la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, una peli del 2019, en la que hay un reencuentro entre dos personajes que habían tenido una relación en el pasado. Ellos son Salvador Mayo, un director de cine, que en la peli es protagonizado por Antonio Banderas, quien se reencuentra con Federico, interpretado por el argentino Leonardo Sbaraglia. Federico vive en Buenos Aires, pero regresa a Madrid y bueno, hay cosas en el medio, pero digamos, llega a la casa de Salvador, está debajo de su departamento y lo llama para ver si puede verlo. Y en las acotaciones del guión dice que la noticia esta a Salvador lo conmociona. Ha esperado una llamada de Federico durante al menos toda la década de los 80. Ahora que es una posibilidad real, le descoloca. Se recuerda a sí mismo en la misma situación, esperando a Federico día tras día, noche tras noche, año tras año. Por un momento tiene la impresión de que su vida ha sido un espejismo, que el tiempo se ha detenido a esperar junto a él. En este caso, el de la historia que yo les estoy contando es distinto, pero me interesa esa sensación de irrealidad, lo que decíamos de lo espectral. Cuando finalmente se reencuentran Salvador y Federico, Federico le dice: «Tienes que venir a Buenos Aires, la ciudad te va a chiflar y seguro que te inspira». Esta secuencia me recordó a lo que veníamos hablando porque tiene que ver con eso. ¿Es posible seguir vinculada a personas que quedaron del otro lado? ¿Hay deseo de eso? Y de nuevo la pregunta, ¿cómo explicar Buenos Aires? ¿Cómo invitar a que los del otro lado imaginen y vivan Buenos Aires? Algo así, hablando de todo un poco, se pone en juego en el poema 37 de un libro exquisito que es Estado de Exilio, un precioso volumen de la poeta uruguaya Cristina Peri Rossi, que es un texto en el que ella va desgranando diferentes aspectos del exilio. Recordemos que Peri Rossi se exilia a Barcelona en 1972. Si bien la protagonista de la historia que estoy contando se fue y vuelve no por razones políticas, no hay una cuestión de exilio, los versos de Peri Rossi pueden resonar en algún punto con su historia. El yo lírico del poema 37 dice: «Me gustaría poder decirte, ven cuando quieras, te estaré esperando. Los barcos son así los muelles y los viajeros. Te lo juro, me gustaría poder decirte, la nave que emprendimos nos está esperando. Los días pasados son como si no hubieran pasado nunca. Las calles recorridas están en el mismo lugar. Las plazas, las fuentes, los árboles, cosas de la imaginación, cosas de la evocación, cosas de la nostalgia. Me gustaría poder decirte, esta mañana llueve, te estaré esperando, como si nada hubiera pasado nunca. Aunque sepas oscuramente, en las noches de invierno y de verano, que te estaré esperando, como si todas las cosas del mundo
ya nos hubieran pasado para siempre. La protagonista vuelve. Tenía muchísimo miedo antes de volver. Los días previos a tomarse el avión le agarró un temor tremendo porque no sabía cómo se iba a sentir en Buenos Aires y es muy difícil poder anticipar eso. O sea, se cruzan millones de fantasmas, pero hasta aterrizar y poner un pie en Ezeiza no había forma de saber. Peri Rossi indaga en el regreso en el poema 6 de Estado de Exilio y dice: soñé que volvía, pero una vez allí tenía miedo y quería irme a cualquier otro lado. Hay una tensión entre permanecer e irse, entre la cercanía y la distancia, un anhelo del regreso, pero al mismo tiempo, quien se ha ido, quien se ha acostumbrado a desplazarse, puede que tema lo que conlleva echar raíces de nuevo en un lugar. Y esto también está presente en otro precioso poema del mismo volumen que se titula El viaje. Dice: desde entonces tengo el trauma del viajero. Si me quedo en la ciudad me angustio. Si me voy, tengo miedo de no poder volver. Tiemblo antes de hacer una maleta. Cuánto pesa lo imprescindible. A veces preferiría no ir a ninguna parte. A veces preferiría marcharme. El espacio me angustia como a los gatos. Partir es siempre partirse en dos. Ante esta situación tan compleja del irse, del quedarse, del volver, tenemos el presente, el estado presente, el sentir presente. Sí, hay una sensación, un poco de partirse, pero en realidad lo que prima en el sentir de la protagonista de nuestra historia es una especie de ilusión. No sé, algo así, como si fuera que se está ante un nuevo comienzo, una sensación de indeterminación que al principio la angustiaba, que desde el otro lado del charco la atemorizaba muchísimo, pero que ahora desde Buenos Aires le genera un cosquilleo vital. De Buenos Aires en particular voy a hablar en otro episodio, pero sí podemos decir que sus primeros encuentros con la ciudad, sus primeros desplazamientos en el medio del caos, le generan una sensación de apertura, que es lo que siempre le pasa con Buenos Aires. Subirse al subte, tomarse un café en Los Galgos, caminar por la explanada de la Biblioteca Nacional, caminar por Congreso, por Palermo, por el microcentro, mirar las cúpulas de la ciudad. ¿Es una visión un poco idealizada? Puede ser. ¿Es un efecto tipo luna de miel, una cosa de mirar todavía con los ojos de la distancia, eso que es de toda la vida? Probablemente. Pero eso no quita la validez de su sentir. Ese reencuentro con la ciudad la llena de una sensación de que quizás este volver es un nuevo comienzo, que volver no anula lo que sucedió del otro lado del charco, que quizás aún no es momento de optar por esto o por aquello, que no hay algo conclusivo, que volver a lo mismo no es retroceder, y que lo conocido es un marco, una estructura para pensar qué hacer con lo que hay y cómo diagramar las cosas de una nueva manera para pensar lo que se viene. No sabemos cómo termina esta historia. Por ahora dejamos a nuestro personaje vagando por las calles de Buenos Aires, tratando de que decante lo que vivió del otro lado del charco, intentando ubicar algunos acontecimientos específicos en la trama de su vida y decidiendo también cómo quiere manejarse ante el recuerdo y la presencia ausente, esa presencia más o menos espectral de determinadas personas que se encontró del otro lado, a las que ya no puede ver, pero que todavía no sabe dónde ubicar en su vida. En todo ese mientras tanto, podemos concluir parcialmente esta historia con un fragmento del libro del cual vamos a charlar en el taller de septiembre, La luz se propaga en el vacío, de Milagros Pollat. Es un texto en el que la narradora, que ha vivido por un año en Francia y vuelve a Buenos Aires, dice algo que resuena con lo que siente nuestra protagonista. Los paisajes que había mirado hasta ahora ya no están, y me permito romper todos los diagramas que me configuraron. Soy un trazo en movimiento que no tiene un sentido claro, que muta conforme a como muta todo. La salud cuando se pierde, mi vida cuando se fractura, el amor cuando se permite, mi cuerpo cuando se abre, el dolor cuando se atiende, el corazón cuando se habita.